Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que la estoy pasando muy bien y adquiriendo un montón de conocimientos nuevos que la verdad no estaba manejando y le veo mucha utilidad en mi campo. Bueno, le voy a hablar de elongaciones óseas en pediatría. Yo soy traumatólogo infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Argentina. Bueno, definimos el alargamiento óseo como un procedimiento por el cual se ganan centímetros en una extremidad por medio del alargamiento del hueso. Este procedimiento se realiza por medio de dispositivos externos o internos. Dentro de los dispositivos internos tenemos clavos endomedulares y dispositivos externos, tutores externos, que pueden ser circulares o monolaterales. ¿Cuándo realizamos este tipo de procedimiento? En pacientes con discrepancia de longitud de miembros, en pacientes con baja talla y alguna vez en alargamientos cosméticos. ¿Qué etiologías producen este tipo de discrepancia de longitud de miembros? Hay patologías que producen un alargamiento anormal de la extremidad, que pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos fracturas, lesiones del cartílago de crecimiento, osteoartritis, exposición a radiaciones, neoplasias que pueden ser benignas o malignas. Y dentro de las congénitas, que son las más complicadas de tratar por cada característica particular que tiene cada enfermedad, inestabilidad articular, contracturas, deformidades axiales. Tenemos fémur corto congénito, hemimelia peronea, hemimelia tibial, desviación posteromedial de tibia, desviación congénita de tibia, pivot y enfermedad de Blount. Bueno, dentro de las patologías que generan un crecimiento anormal del hueso, esto se da por un aumento del flujo sanguíneo que puede ser transitorio, que son las fracturas e infecciones, o constante, que puede ser la artritis reumatoidea o malformaciones arteriovenosas como cliproterone, proteus e hemihipertrofia. ¿Cómo evaluamos al paciente con una diferencia de longitud de miembros? Bueno, le evaluamos de espalda, le ponemos bloques en la pierna más corta hasta igualar ambas crestas ilíacas. Evaluamos la estabilidad del tobillo, de la cadera, de las rodillas, si presenta todos los dedos, si presenta algún tipo de contractura. Todo esto es fundamental para poder realizar el tratamiento posterior. La evaluación radiográfica, nosotros utilizamos el escanograma computarizado, realizamos la medición del eje mecánico, el eje anatómico de la tibia y del fémur y valoramos si hay algún tipo de discrepancia, evaluando ambas caderas o las crestas ilíacas si se pueden ver. Con lo que respecta a la elongación ósea, ¿qué hacemos nosotros para saber qué tenemos que hacer o cuándo hacer la elongación ósea? Por el método de multiplayer, que lo que calculamos es cuánta diferencia va a tener el paciente al final del crecimiento. Es un método bastante sencillo, es una tabla que tiene, según las edades, tiene un número, ese se multiplica por el número ese, por la diferencia de longitud y te dice la diferencia que va a tener el chico al final de la madurez. El objetivo es igualar el miembro, es el objetivo primario, que sea una igualación funcional, que el paciente camine y no se nota que tenga una pierna más larga que la otra, y el objetivo secundario es que el miembro sea lo más simétrico posible. Esto se refiere a que las rodillas queden a una altura igual. ¿Cuándo indicamos este tipo de tratamiento? Lo indicamos en pacientes lo indicamos en pacientes que tienen diferencia de longitud mayor de 6 centímetros y en pacientes que tienen menor de 6 centímetros de diferencia, pero con baja talla de longitud. ¿A qué edad comenzamos a elongar? Hay dos tipos de tendencias. Hay quienes comienzan a elongar a partir de los 10 años por un tema de que el paciente pueda entender más lo que se le va a hacer y se puede rehabilitar más cómodamente, o antes de los 5 años. Nosotros
Dependiendo de la diferencia al final del crecimiento, ahí hacemos un plan de cuándo comenzar a elongar. Diferencias mayores de 10 centímetros, sugerimos o empezamos nosotros a elongar en la primera infancia, porque planificamos 2 elongaciones. Factores que afectan el alargamiento óseo. Una son las alteraciones congénitas. Se sabe que en los pacientes con alteraciones congénitas tienen menor irrigación sanguínea del hueso, las partes blandas son displásicas y cortas y además presentan inestabilidad articular, que eso en el momento del alargamiento es una complicación bastante importante porque puede producir luxaciones o subluxaciones. Este es cómo optimizamos la extremidad. Estos son procedimientos que se hacen antes o en el momento de la cirugía del alargamiento. Si hay alguna contractura, se libera la contractura. Si hay alguna deformidad axial, se corrige la deformidad axial. Si hay alguna laxitud ligamentaria, se corrige la laxitud ligamentaria. Y para las inestabilidades articulares, lo que hacemos nosotros para proteger a las articulaciones es hacer un montaje que sobrepase por arriba y por debajo la articulación que se va a elongar. ¿Qué tiene que saber la familia? Que es un proceso que va a necesitar tanto el compromiso del paciente como del familiar. Nosotros recomendamos elongar hasta 8 a 10 centímetros, que equivale más o menos a un 15 o un 20% del tamaño del hueso original, y no recomendamos elongar más de 20 centímetros porque aumenta mucho el riesgo de complicaciones. Esto igual obviamente se puede variar, se puede ir viendo en el momento que se va haciendo la elongación. ¿Qué tipo de dispositivos conocemos para alargar la extremidad? Tenemos los tutores externos, monos laterales, circulares o híbridos, y los clavos endomedulares flexibles precise, que sería lo más nuevo y de última tecnología que tenemos hoy en día. Por lo general, nosotros lo que realizamos con los tutores externos circulares son patologías complejas con deformidades poliaxiales que con un tutor monolateral o con el clavo se nos puede complicar la reconstrucción. ¿Dónde y cómo realizamos la osteotomía? Bueno, la osteotomía nosotros la realizamos a nivel metafisario porque se sabe que aumenta mucho la formación del callo óseo. Conservamos el periósteo lo más intacto posible porque en pediatría es una fuente nutricia muy importante para el hueso. ¿Cómo lo conservamos? Utilizando elementos que no calienten mucho el hueso, porque eso quemaría el periósteo y sería una complicación al momento de alargar. Bueno, ¿cómo hacemos la elongación? Por medio de la osteogénesis por distracción. Tiene tres fases: latencia, distracción y consolidación. La latencia es el periodo que va desde la cirugía hasta que uno empieza a distraer el hueso. Uno tiene que ver en el momento de la cirugía que el hueso se separe, o sea que la osteotomía esté hecha, y la latencia va de 3 a 15 días dependiendo de si la osteotomía es diafisaria, se espera más tiempo; si la osteotomía es en un hueso enfermo o infectado, se espera más tiempo; o si hay alteraciones en las partes blandas, se espera más tiempo también. Después pasamos al periodo de distracción. En este periodo hay que tener mucha rehabilitación porque pueden aparecer contracturas articulares, luxaciones articulares o subluxaciones. Se elonga a 1 milímetro día y se recomienda que ese milímetro por día se divida en 4 porque eso favorece mucho a la formación del hueso. Estos son algunos de los casos donde se realizó la elongación. ¿Cuándo aumentar la elongación? Cuando aumenta el regenerado óseo es mayor, se aumenta la elongación. Si es menor, un callo hipotrófico, se disminuye la elongación. Si hay alteraciones, contracturas articulares, luxaciones, también se disminuye la elongación. En la última etapa sería la consolidación. Nosotros lo que vemos antes de sacar el tutor, valoramos el callo óseo que se haya medularizado y que tenga al menos 3 corticales en el frente y en el perfil.
Una vez que vemos eso, retiramos el tutor y lo dejamos con los shunts puestos, que el paciente camine una semana, y una vez que, si no hay dolor, no hay tumefacción, ninguna pauta de alarma, se lo retiramos y lo protegemos con una ortesis. Porque el riesgo acá es que haya algún tipo de fractura patológica. Bueno, el alargamiento sobre clavo endomedular, que es lo último en alargamientos óseos, es el clavo endomedular Precise. La ventaja que tiene, que sirve común para alinear el hueso en el momento de la distracción y consolidación, y mejora mucho lo que es la rehabilitación ósea. Las ventajas que tiene este clavo con respecto a los anteriores es que puede elongar como comprimir, y es bastante exacto en el momento de elongar. Y bueno, se maneja por medio de un control remoto externo, que acá si lo puedo ver. Bueno, esto es lo que nosotros decimos que hay que hacer, la osteotomía sin realizar, sin sierra, para que no se levante mucha temperatura el hueso y quemar el periósteo. Es colocar un clavo prácticamente muy parecido a un clavo convencional de fémur. Justo ahora, cuando llegamos con el clavo hasta la osteotomía, completamos la misma y ahí progresamos con el clavo. Ponemos los cerrojos proximales y los cerrojos distales. Y ahora vamos a ver el control remoto externo. Esto es por un mecanismo magnético que gira hacia un lado o hacia el otro, y eso genera que se comprima o se descomprima el hueso. Obviamente que el clavo tiene también un motor magnético, que es por eso que se gira. Y además el mecanismo magnético también favorece mucho el regenerado óseo. ¿Qué desventajas tiene el clavo? En el fémur, en alargamientos largos puede producir medialización de la rodilla, riesgos de necrosis vascular por el punto de entrada. En la tibia puede producir lesiones del cartílago de crecimiento en chicos más chicos y infecciones intramedulares y embolia grasa. Complicaciones del alargamiento, bueno, en la colocación, errores de la técnica, lesiones neurovasculares, fracturas, infecciones, síndromes compartimentales. En el alargamiento, mal funcionamiento del dispositivo, fallo del clavo, infecciones del tracto del clavo. Bueno, las elongaciones tienen complicaciones. Lo más importante es estar preparado y saber que pueden existir para estar preparados para tratarlas. Por eso nosotros siempre le explicamos a los pacientes que a veces necesitamos algún otro tipo de tratamientos para tratarlas, y es lo más probable que necesitemos. Como conclusión, tenemos que comprender la historia natural de la enfermedad, conocer las técnicas para evaluar el paciente y predecir la discrepancia futura, seleccionar los objetivos de tratamiento y el método de tratamiento. Los avances tecnológicos han ayudado a generar dispositivos más efectivos que tienen menos margen de error y, lo más importante, son más cómodos para el paciente. Pero, como hemos estado aprendiendo en estos días, siempre los avances tecnológicos hay que acompañarlos de capacitaciones y estar rodeado de un equipo o de personas que tengan un poco más de experiencia y que nos puedan ayudar para planificar una cirugía o bien si surge algún tipo de complicación. Muchas gracias.